Carlos, la política es difícil para nosotros que siempre vivimos, nosotros siempre fuimos educados por la misma prensa norteamericana y por la misma radio norteamericana, por el mismo Estados Unidos de América que a partir de que fue potencia, después de la guerra del 98, 1898, Estados Unidos derrotó a España, se convirtió realmente en una potencia internacional. Estados Unidos siempre acostumbró al oído de las personas, sobre todo aquellos que hemos estado cerca de este país, que tenemos una influencia norteamericana, incluso en el castrismo. Muchas personas oían la voz de los Estados Unidos de América, mucha gente oía la radio norteamericana y aquí también. Y desde luego la posición de Estados Unidos siempre fue una posición dura con respecto al ex campo socialista y al campo socialista, y también a la invasión. Recordemos desde el momento de la Guerra Fría de la OTAN y del Pacto de Varsovia, y desde luego la invasión de Ucrania, Carlos, y sobre todo en este gobierno, ha dejado un sabor amargo para muchas personas. Y es lo mismo que está ocurriendo también en Venezuela. Muchos cubanos que votaron por Trump y hay gente fanática, como tú le dices, maga, gente, personas que sí creen de verdad, han creído en Trump, votaron por Trump, se sienten defraudados por la posición que ha tenido, al menos lenta con respecto a Venezuela, y también la actitud dudosa que ha tenido frente a Ucrania y frente a Europa y frente a la OTAN. Y es entendible también que el país no quiere estar en guerra. Aquí nadie está apoyando que un país entre en una guerra, ni que se forme un conflicto global, ni una guerra, una tercera guerra mundial o una guerra nuclear. No, nadie está hablando de eso, sino de la posición que ha jugado el país con respecto a la OTAN, con respecto a Europa y con respecto a Ucrania. Y claro que sí, que ha dejado un sabor amargo porque, en primer lugar, este país en la Segunda Guerra Mundial jugó un papel primordial en el apoyo, por ejemplo, al Reino Unido, a Inglaterra. Este país suministró petróleo, alimentos, infraestructura, equipos de guerra, y también incluso apoyó en aquella época a su aliado comunista que era Stalin. También apoyó a China. Este país apoyó a China también en la guerra. Aviones, armamento, tanques en su guerra de China contra Japón en la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahora, cuando se termina la Segunda Guerra Mundial y se divide el mundo en campo socialista y el campo occidental, vino, como tú sabes bien, la guerra de Vietnam y vino después la guerra de Corea. Y todo esto fue por la influencia. La guerra de Corea fue primera. Sí, no por la influencia de lo que era el campo socialista y Europa, Estados Unidos y la Europa occidental en contra de la expansión del comunismo, ¿no? Durante todos estos años que se dio la Guerra Fría, este país jugó un papel siempre preponderante en contra de la expansión de la antigua Unión Soviética y de los países del campo socialista. Resulta que desagradable y confuso el papel que está jugando actualmente este gobierno, ¿no? Y que incluso el gobierno de Biden, a pesar de que yo no voté por los demócratas y yo consideraba a Biden que era parte del juego de ser manipulado por no sé quién, si fue Obama, que no tengo elementos para decir eso, y la influencia de la izquierda en el Partido Demócrata. Biden mostró una posición más coherente con respecto a Ucrania que la que yo veo actualmente de este gobierno con respecto. ¿Y por qué tú crees? Eso? ¿Por qué tú crees? ¿Cuál es tu la verdad, Carlos, la postura de Trump? Qué llamativo, ¿no? Sí, la verdad, la postura sobre todo frente a Putin, deja mucho que desear. Lo que hay detrás, yo no sé, pero yo pienso que esto está dejando un sabor amargo y también está creando, desintegrando la cohesión. Tú dijiste en un programa hace un tiempo atrás que podía comenzar la destrucción de Europa, ¿no? Y la individualización de los países de Europa. Yo pienso que por ahí va. Pero de alguna manera yo sí pienso también que Europa, con la actitud que está jugando este país, se siente debilitada y desconfiada. La misma Europa está planteando tratar de fortalecer su alianza militar, el presupuesto y separado de Estados Unidos. La producción por el momento separado de Estados Unidos.
precisamente por la actitud. Pero a un país como este no le conviene aislarse de Europa, porque ante una amenaza, una guerra, un conflicto... Es el filtro. Sí, tú tienes que contar con aliados que puedan hacer lo mismo que hizo Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, pero ahora al revés. Si Estados Unidos se dejase Europa, no tiene otro, en la parte trasera de los Estados Unidos no tiene la capacidad ni gobiernos, porque se perdió el trasfondo durante muchos años la influencia norteamericana como un backup para los Estados Unidos. Entonces, Carlos, es extremadamente preocupante, la verdad. Oye, para mí está interesante eso que dijiste, fíjate, esto que tú dijiste hay que tomarlo bien en cuenta. Lo que dijiste de América Latina, como el vecindario del sur. Tú dices que no tienen las condiciones para... Repite eso, porque eso es todo fuerte, Carlos, lo que acabas de decir. Sí, ¿no? En los países de América Latina, que anteriormente fue la zona de influencia norteamericana. Y que fíjate, déjame decirte, cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, todos los países de América Latina eran partícipes de un pacto. Es verdad. De un pacto que existía, no me recuerdo el nombre ahora, el pacto es. Pero ese pacto donde Estados Unidos, y era un pacto sobre todo anticomunista, Estados Unidos distribuyó armas. El gobierno Batista se benefició de ese pacto, y muchos países de América Latina de ese pacto, para adquirir armamento, que algunos de ellos eran de la Segunda Guerra Mundial, pero eran armamentos. Entonces, era un pacto de defensa mutua conjunta de los países de América Latina. Eso desapareció con la influencia de la izquierda y el abandono de Estados Unidos. Tú le has hablado de ese pacto, es el pacto reciprocidad de las Américas. Algo así. Entonces, Carlos, mira, que Trump sea un hombre de negocio, porque alguien habló aquí de eso, no significa de que tú vas a obviar la geopolítica y el mundo. El mundo hoy en día está globalizado. Mira, hace 200 años los países estaban separados en lo comercial. Por ejemplo, hoy en día, este mismo país que tú estás hablando aquí, produce un ala en el avión en un lugar, el motor lo hace en los Estados Unidos, las ruedas vienen de otro lugar. En caso de una guerra... Los carros. Claro, igual. Si tú coges un carro aquí en Estados Unidos y te dice 10% de las piezas están hechas en México, 15% está hecho aquí. El mundo está globalizado. El mundo se acortó con la aparición de la aviación comercial, de los grandes transatlánticos, de la era de la internet. Con eso se estrechó más el mundo. De las transacciones electrónicas. El mundo hoy en día no es tan distante como era hace unos años, hace 20, 30. Mira, tú y yo tenemos una distancia, mira que se tiene, ¿no? Por ejemplo, en el año 1910 todavía se utilizaba el barco vapor. En la época del Titanic, creo que fue en 1902, había que utilizar un barco de vapor con calderas de carbón para ir desde Europa, Inglaterra, aquí a Estados Unidos. Hoy en día tú haces eso en un avión. Hoy en día el transporte marítimo casi que todo es comercial. Casi nadie toma un barco para ir de un lugar a otro. Por ejemplo, la gente venía de España aquí en un barco, se metía 15 días en el año 1800. Y los países tenían negocios, pero no había una influencia tan rápida en la economía como hoy en día. El mundo hoy en día se ha diversificado. Ya no quiere tener concentrados los productos y la manufacturación, la producción en un mismo lugar. O sea, el mundo está completamente globalizado. Este país no se puede desintegrar, sacar de esa amalgama, aunque Trump sea un negociante. Entonces, está bien que Trump no quiera guerra, nadie quiere guerra. Yo también tampoco quiero que quiera guerra. Yo quiero ver los resultados de Trump. Yo quiero que a los 4 años, aquí la tasa de interés esté en 2.5. A nosotros nos cuadra que le vaya bien porque nos va a ir bien a nosotros. Claro. ¿Cuánto pide la Reserva Federal que esté la tasa? 2.5, máximo 3. Eso es lo que pide la Reserva Federal. La tasa de interés de los préstamos. Yo quiero también ver aquí que los precios de la gasolina hayan bajado. Yo quiero que también los real estate se muevan nuevamente, haya construcción, venta y oferta de casa y bajen los precios de las casas, que el precio de la gasolina se baje por abajo de... Porque Trump dice que está por abajo de 2, pero aquí está en 2.75, 2.80. Yo quiero que pase todo eso. Yo estoy de acuerdo con él. Yo quiero eso. Pero tú no te puedes lindar de la política internacional y de los que son parte del pacto defensivo en contra de un agresor común. Y en la medida que se han fortalecido países como China, que tiene... China no es la China de 20 años atrás. China tiene cohetes nucleares. China tiene satélites.
China tiene una fuerza naval grandísima. Ya tiene portaaviones, Carlos. Sí, competitiva, ¿no? Y ha votado nuevos portaaviones últimamente.